Que el Señor siga bendiciendo este servicio de adoración a Él. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 17. Habiéndolo encontrado entonces, le damos lectura en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas,
porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Esta es palabra de Dios. Oraremos al Señor que está en medio nuestro para pedirle a Él que siga Él con el curso de este servicio. Nos hemos sentido gratamente alimentados por la exposición de la palabra a través de mi hermano Jonathan, el llamado a la adoración de mi hermano Gabriel. Entendemos que por misericordia el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y como Él está en este lugar, vamos a orar a Él que me dirija también. Siempre digo, yo no quiero ser impedimento para que ustedes se alimenten. Yo quiero que ustedes se alimenten y yo quiero yo alimentarme también, porque la palabra del Dios vivo ha sido leído en medio de la congregación. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, bendito Señor y Salvador, en el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador bendito, venimos delante de tu presencia una vez más. Qué maravilloso es estar reunidos en torno a ti y en torno a tu palabra. Qué maravilloso que en el día del Señor podamos habernos levantado con un ánimo presto, preparando nuestros corazones para reunirnos, para ver a nuestros amados hermanos, compartir con ellos. Y lo más lindo, Señor, saber que venimos a adorar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que se complace en hacernos bien, a un Dios que puso a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y que nos ha dejado esta palabra escrita, en que entendemos claramente que esta es palabra completa y absolutamente tuya. Creemos nosotros en la inerrancia de las Escrituras, y creemos firmemente que esta historia que hemos leído en algún momento de la historia pasó y así fue como sucedió. Y ahora al leerla solamente podemos decirte gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu clemencia. Gracias porque eres grande en amor eterno, en misericordia, rico en gracias, Señor, para tus hijos, para nosotros, para nuestras vidas. En este momento, Señor, te pido, utilízame para tu gloria. De tu corazón a mi corazón, Señor, para yo poder hablar lo que he tratado de estudiar, lo que he preparado, pero coloca tú, Señor amado, directamente desde el cielo la iluminación sobre mi vida, para que tu iglesia, para que tus hijos sean alimentados por tu palabra. Todo esto te lo rogamos humildemente, amparándonos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias al Señor por estar en su casa en el día de hoy. Hemos leído una historia que es fascinante. Cuando uno la lee, como que uno se puede imaginar a los actores, ¿cierto? En ese momento uno puede viajar en el tiempo para situarse en el lugar, porque es maravilloso poder ver con la claridad que el escritor de este libro nos relata esta historia. Podemos entender cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo incluso está presente allá en el Antiguo Testamento. El Evangelio que recibió Naamán no es algo menor. Si nosotros nos ponemos a ver lo que la Biblia relata de este general, nos vamos a dar cuenta que este hombre era un hombre grande delante de su Señor, como decía. Seguramente era un héroe nacional. El versículo 1 nos dice que este Naamán, general del ejército del rey de Siria, que era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. De hecho, podemos ver más adelante en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, que ya estaban en guerra nuevamente. Pero en algún momento de la historia estaban al parecer en paz, por algo el rey pudo enviar a Naamán con cartas al rey de Israel, pero la Biblia nos dice claramente que este general, Naamán, estaba en muy alta estima por el rey de Siria. ¿Por qué le tenía alta estima el rey de Siria a este general sirio? Porque era un héroe nacional, como yo les decía. Seguramente este hombre había ganado muchas batallas combatiendo al frente de los ejércitos de Siria.
Seguramente este hombre era un hombre que era un héroe nacional en su país y cada vez que pasaba en caballo, me imagino yo, los padres iban de la mano con sus hijos, lo apuntaban y le decían, cuando grande yo quiero que seas como él. Y la estima no era solamente del pueblo, dice que era varón grande delante de su señor, porque el rey lo tenía a su lado, por ser un varón extremadamente valeroso, también me imagino muy rico, porque al ser una autoridad dentro de su país, al estar en alta estima delante del rey, no hay duda que tenía muchas riquezas, Naamán también. Este hombre, dice el relato bíblico, que le había dado muchas victorias a Siria. Pero, ¿por qué le había dado muchas victorias a Siria? Porque dice el relato bíblico, Jehová por medio de él le había dado mucha salvación a Siria. Es extraño pensar, incluso para los que escribieron en ese tiempo, me imagino este libro, que Jehová podía darle victoria a Siria, que era un pueblo enemigo de Israel. Para nosotros es más fácil entenderlo ahora, porque en este lado de la historia entendemos que nuestro Dios es el Dios de la historia. Que nuestro Dios es el Dios del mundo. Es el que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él tiene completa jurisdicción sobre todo el mundo. Entendemos entonces que la inspiración del Espíritu Santo sobre el escritor del libro de Reyes le llevó a decir esto. Ahora, también podemos seguir con el relato que después de que dice que, que Dios le había dado salvación a Siria por intermedio de Naamán, sigue diciendo, este hombre era valeroso en extremo. Si seguimos pensando, muy seguramente Naamán era un hombre que vestía con lindos ropajes, tenía el dinero para hacerlo. Seguramente se rodeaba de personas, un séquito de hombres que estaban bajo su mandato. Era, podríamos decir, el ministro de defensa de Siria. Pero cuando él llegaba a la noche y en la soledad de su pieza, de su casa, empezaba a sacarse esos ropajes finos, su piel se estaba cayendo a pedazos. El relato bíblico nos dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. No importa cuán valeroso era Naamán, no importa cuánta estima le tenía el rey, no importa cuánto dinero podía él contar, vamos a ver más adelante cuánto dinero llegó a Israel. Este hombre se estaba pudriendo día tras día con una enfermedad que era incurable, la lepra. La lepra antigua, habían distintos tipos de lepra, pero busqué una definición lo más cercana a la lepra de ese tiempo, cómo empezaba a actuar en el cuerpo de un hombre. Pongan atención. Iniciaba con manchas pequeñas y rojas sobre la piel. Antes que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a volverse blancas con especie de apariencia brillante o escamosa. Muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse primero de la cabeza, después de las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y pies se aflojaban, empezaban a pudrirse y eventualmente se caían. Luego, las uniones de los dedos de manos y pies comenzaban a romperse y a caerse pedazo por pedazo. Las encías comenzaban a recogerse y ya no podían sostener los dientes. Así que cada uno de ellos se iba perdiendo. La lepra seguía carcomiendo el rostro, la nariz, el paladar e incluso los ojos, hasta que la víctima iba pudriéndose en vida. Podemos entender entonces cuán terrible era la vida de Naamán. Él lo tenía todo.
pero su destino estaba completa y absolutamente sellado. Ahora, si leemos el versículo 2 y 3 de la porción bíblica que leímos en el día de hoy, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La Biblia nos muestra, inspirada completa y absolutamente por el Espíritu Santo de Dios, a una muchacha sin nombre, una muchacha que había sido tomada cautiva en su tierra, allá en Israel, por algunos asaltantes, dice otra versión, que pasaron un día a Israel. Yo me imagino que no la pidieron prestada, ¿cierto? No le dijeron a sus papás, vamos a tomar por un momento a su hija, se la devolvemos en un mes más. Muy seguramente tienen que haber destruido todo a su paso. Muy seguramente esta banda tiene que haber asaltado, quemado, hecho el daño mayor posible. Tomaron a esta muchacha y la llevaron, no me imagino yo, la terrible experiencia de vida para esta niña, y la llevaron, y por providencia de Dios, esta niña llegó a la casa de este general sirio, para servir a la mujer de Naamán. Ahora, yo creo que no hubiese sido reprochable que esta niña, sabiendo que allá en Israel había un profeta, el profeta Eliseo, que era el que el Señor lo utilizaba grandemente con milagros y prodigios directamente desde el cielo, que este profeta había sido, por así decirlo, el primogénito de las escuelas de profetas, y cuando Elías fue alzado, él le dijo, yo quiero la doble porción de tu espíritu, haciendo alusión a lo que recibía un primogénito como doble porción en una herencia. Y este profeta, Eliseo, que estaba allá en Israel, había llegado lo que Dios hacía a través de él, a oídos de esta muchacha, a oídos de su familia, y esta muchacha sabía que este profeta era un profeta de Dios. Pero ella podría haberse quedado callado, ¿cierto? Si la habían sacado con violencia de su hogar. La habían sacado, como le dije hace un rato, no la pidieron prestada. Muy seguramente estaba destinada a estar eternamente, o hasta que muriese, completamente alejada ya de sus afectos, de sus tradiciones, completamente alejada de su familia. Si esta niña hubiese guardado rencor en su corazón, yo creo que nosotros diríamos, tiene razón, ha sufrido mucho. Pero no hay duda que esta niña fue criada en el temor de Dios. No hay duda que esta muchacha había sido enseñada y había conocido al Dios de Israel. ¿Y saben por qué? Porque uno no puede entregar lo que no tiene en su corazón. Se cuenta la historia de una mujer que tenía muy mala relación con su suegra. Y un día la suegra le envía un regalo en una caja muy bien armadita, con maldad, y dentro de la caja bien armadita venía suciedad, para que usted me entienda. Esta niña, que era una hija de Dios, dicen que recibió la caja, no dijo nada, la botó, pero ella en cambio le envía a su suegra de vuelta otro regalo, y adentro una hermosa flor, con una carta que le decía, querida suegra, cada uno entrega lo que tiene en su corazón. Esta hija de Dios, esta muchacha sin nombre, tenía a Dios en su corazón. Por lo tanto, como tenía a Dios en su corazón, era impensado que ella pudiese caminar y decir, a ver, ¿se seguirá pudriendo hoy día? Que se siga pudriendo. Yo sé que allá en Israel hay un profeta que lo puede sanar, pero no le voy a decir. No. Ella, cuando vio la aflicción de Naamán, dijo, allá en Israel hay un profeta que lo puede sanar. Allá en Israel, al Dios que yo sirvo, hay un profeta que es representante de él y lo puede sanar. Esta niña le entregó un evangelio a Naamán. Para que entendamos nosotros lo que es el concepto de evangelio. Esto viene de, yo la buscaba, la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, ¿cierto?
dice que viene del latín tardío que dice evangelium, y este del griego que es evangelion, que significa buena nueva. Y para que entendamos mejor esto, voy a hacer un paréntesis en el relato de Naamán, y les voy a contar una historia que escuché en alguna oportunidad que tiene algo de mito y algo de realidad, porque efectivamente pasó, pero en el intertanto va cambiando un poco la historia, pero se entiende para que entendamos nosotros perfectamente lo que significa una buena nueva, algo que puede cambiar su vida. Se dice que ya por el año 490 a.C. estaba gobernando el imperio persa, y este declara la guerra contra Atenas. Y los atenienses, sabiendo que no tenían ninguna posibilidad de combatir contra el imperio persa, se fueron a combatir a un lugar llamado Maratón, que queda a 42 kilómetros de Atenas. Y habían dejado en Atenas solamente a los ancianos, a las niñas y a las mujeres los que no podían combatir. Y como ellos sabían que no había ninguna posibilidad de ganar esta batalla contra los persas porque eran una potencia, dejaron acá en Atenas la siguiente instrucción. Después de un tiempo, cuando ya ustedes vean que hemos perdido, preferimos que ustedes se suiciden antes de caer en manos de los persas. Fueron a pelear y contra todo pronóstico, los atenienses vencieron a este poderoso ejército persa. Y como sabían que habían dejado allá en Atenas esta orden, y no tenían cómo avisarle, tomaron un soldado llamado Filipides, y Filipides corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas, llevando este evangelio. No se suiciden, hemos ganado la batalla. Se dice que en honor a Filipides se hace la batalla de Maratón, que hasta nuestros días se corre en las Olimpiadas con 42 kilómetros. Ahora, esto nos grafica lo que es la entrega de un evangelio, algo que puede cambiar la vida de un hombre. Yo les digo a mis hermanos en la cárcel cuando les predico, y para graficarles mejor a ellos, les digo, es como que usted hoy día que está arriesgando una cadena perpetua, por ejemplo, entrar a su abogado con el siguiente evangelio: muchacho, ha sido absuelto. Es una tremenda noticia. Y muchos de ellos se paran y dicen, ¡ah, gloria a Dios! No, párese, le digo yo. Es una noticia terrenal. Porque hoy por hoy, todos los atenienses que recibieron esta noticia tan maravillosa allá en Atenas, 490 años antes de Cristo, hoy día están muertos. Y muy seguramente en el infierno, si es que no alcanzaron salvación. Volviendo entonces al relato de Naamán, quiero que usted comparta conmigo la esperanza de Naamán cuando recibió de parte de esta muchacha sin nombre el mensaje de que allá en Israel había un hombre que podía sanarlo de su lepra. Mire, si nosotros vemos el relato bíblico, Naamán de forma inmediata se fue donde el rey y le dijo, según el versículo 4 y 5, entrando Naamán a su señor, le relató, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Esto es del versículo 4 y 5. Permiso. Queremos ver qué necesidad tenía Naamán de ser curado. Podemos ver que él dijo, yo tengo que llevar lo que más pueda llevar para alcanzar la sanidad de mi lepra. Y por algo el relato bíblico nos dice lo que llevó en peso, lo que llevó en dinero. Mire, si lo pasamos a kilos, Naamán llevó 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropas. Pero quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24, para que entendamos aún más cuánto es el dinero que llevó Naamán de su época.
Aquí en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24, se nos está contando la historia de un rey, Omri, que en algún momento de la historia quiso comprar un monte, de donde después se edificó Samaria. Mire, dice, y Omri, que era un rey de Israel, compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. ¿Con cuántos talentos de plata compró un monte? Con 2 talentos de plata. Y dentro de ese monte pudo edificar una ciudad. ¿Cuántos talentos de plata llevó Naamán para ser sanado? 10 talentos de plata. Y a eso agréguele 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. O sea, no podemos llevarlo a calcular a plata de nuestros días. Serían varios millones de dólares. Esa era la necesidad que tenía Naamán de ser sanado. Ahora dice el versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Muy seguramente los sacerdotes, los videntes, los profetas de otros pueblos, de otras naciones, trabajaban para el rey, trabajaban para la corte, trabajaban para los poderosos. Por eso que el rey fue tan evidente que dijo, si hay alguien que sane en Israel, seguramente trabaja para el rey. Por lo tanto, ándate directamente donde el rey, no te desvíes, porque él te va a contactar con el que te puede sanar. Lo que no sabía el rey de Siria, que los profetas de Dios no trabajan para ningún rey terrenal. Los profetas de Dios trabajan para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por ello. Y cuando llega este hombre donde el rey, con justa razón el rey se asusta, ¿no? Que dice en el relato, versículos 7 y 8, y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Qué contraste podemos ver entre un rey temeroso y apartado de Dios y un profeta completamente seguro de que servía al Dios vivo? El relato bíblico también nos dice que este rey estaba completamente alejado del Señor. Mire, si usted se va conmigo a Segunda de Reyes en el capítulo 3, versículo 3, nos vamos a dar cuenta con justa razón cómo este rey se encontraba completamente estéril en su relación con el Señor. Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 3, nos dice quién era el rey que recibió la carta del rey de Siria. Este rey se llamaba Joram, era hijo de Acab, y dice que él se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Cuáles eran los pecados de Jeroboam? Eso lo vemos en Primera de Reyes, pero a grandes rasgos, Jeroboam había levantado becerros de oro para que el pueblo de Israel pudiese adorar. Por lo tanto, este rey, en tiempo de Eliseo, sabía que tenía nula relación con el Dios de Israel. Por eso su exclamación cuando sabe que llega una carta de un rey que posiblemente estaban en paz en ese momento, pero que podía buscar alguna ocasión para invadirle o para atacarle. De forma inmediata llega ante los oídos de este profeta llamado Eliseo, y este profeta que tenía la seguridad absoluta que Dios tenía, que él tenía comunión con Dios, le dice, envíenmelo acá para que sepan que hay Dios en Israel. Este profeta podía decir de manera completamente segura, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ahora,
El relato sigue, versículos 9, 10, 11 y 12, para que entendamos bien el contexto. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. La visión que podemos tener nosotros en estos versículos, yo digo que es fascinante. Porque cuando nos relata que vino Naamán con sus caballos y su carro, yo creo que la mejor forma de entender esto es que nos situemos en nuestro tiempo y veamos a un primer ministro de algún país o a un ministro de defensa de algún país con todo el aparataje que estos ministros y estos hombres importantes arrastran consigo, moviéndose a la casa de Eliseo. Me imagino yo llevándolo a estos tiempos. Autos blindados, hombres vestidos de negro, con algún aparato de algún dispositivo de seguridad, con lentes oscuros, viendo que no venga nadie, haciendo pasar el vehículo de Naamán, ellos detrás, y llegando frente a la casa, me imagino humilde, porque era un hombre que no era, no codiciaba el dinero, lo dice el mismo relato, llegando frente a la casa del profeta Eliseo. Y muy seguramente Naamán, a pesar de que estaba cubierto de lepra, él estaba acostumbrado a que todos le rindiesen pleitesía, y esperaba a lo mejor sin bajarse de su caballo, que saliera Eliseo y le hiciese alguna reverencia. Venga, ahora lo voy a tratar como usted se merece. Pero el relato bíblico nos dice que Eliseo envió un mensajero. Y el mensajero va y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Por eso podemos entender la reacción de Naamán. Acostumbrado a que le rindiesen honores, y este hombre, humilde ante sus ojos, ni siquiera se digna atenderlo. Tiene que haber dicho Naamán, pero ¿cómo si yo soy muy importante? ¿Pero cómo si traigo mucho dinero? Nadie nunca me ha tratado así. Por eso vemos su reacción natural de un hombre orgulloso que dice, no, vámonos. Y hace esta comparación despectiva. Abán y Farfar son mucho mejores que este río fangoso que tenemos acá en Israel y quiere que me deje aquí yo, el general de ejército de Israel, perdón, de Siria. Por eso dice el relato, se volvió y se fue enojado. Las expectativas de Naamán habían sido destrozadas. Su esquema de vida había sido completamente hecho trizas. A pesar de que la lepra se lo comía vivo, su orgullo estaba intacto. Pero podemos ver, una vez más, lo que dice el versículo 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él, entonces, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Yo trato de viajar en el tiempo y situarme en ese lugar. Qué maravilloso tiene que haber sido para los que estaban ahí de espectadores ver este tremendo milagro. Pero la Biblia siempre a nosotros nos enseña de manera maravillosa. Tenemos por un lado a un hombre muy importante, muy orgulloso, un hombre altivo, a pesar de que esta enfermedad lo llevaba día tras día, hora tras hora a la muerte. Y también tenemos a unos criados otra vez sin nombre,
que van donde él y lo convencen de que vuelva. ¿Cómo este relato nos puede y nos da fuerza a nosotros, hermanos amados, que el Señor no necesita de grandes hombres para llevar adelante su obra? Fue una muchacha sin nombre que le entregó el evangelio a Naamán. Fue un mensajero sin nombre que llevó el mensaje a la puerta de la casa de Eliseo, llevándole a Naamán este mensaje maravilloso de vida. Y fueron criados sin nombre que lo convencieron que volviera y pudiese tomar en cuenta lo que se le había ordenado. Por algún motivo y por alguna razón, el escritor de este libro no menciona los nombres ni de la muchacha, ni del mensajero, ni de los criados. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos sacar en cuenta? Que Dios no necesita de grandes hombres. El Señor puede usar a hombres anónimos como usted y como yo, para que la gloria siempre le pertenezca a Él. Y ojalá que nunca salgamos de nuestro anonimato. Ojalá que comprendamos cuando esta iglesia, el Señor la haga crecer, cuando muchos lleguen, amén, que así sea, buscando la presencia de Dios en este lugar, que podamos entender que la gloria le pertenece a Él. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y Naamán, ya tratado directamente por el Evangelio de nuestro Señor, dice la Escritura en una hermosa ilustración, él entonces descendió. Aquel hombre altivo, aquel hombre orgulloso, aquel hombre imponente, aquel guerrero valeroso, ahora descendió. Este hombre que había llegado con toda su importancia, su alto nombre, su fama, su dinero, sus carros, sus hombres, entendió que nada de esto le servía. Tampoco le serviría para poder ser sano de su lepra. Cuando él descendió, la Escritura nos da a entender que él se humilló. ¿Sabe por qué? Porque para poder llevar el Señor a cabo su sanidad, él tenía que humillarse delante de la presencia de Dios. Imagínense ustedes, este hombre que todo el mundo sabía que tenía lepra, este hombre que todo el mundo entendía que estaba completamente pudriéndose porque así era la lepra, muy conocida por demás en ese tiempo, pero este hombre que todo eso lo cubría con sus ropajes altivos de general. Cuando poco a poco, a vista de todos los que lo rodeaban, empieza a sacarse las ropas. Empieza a desnudarse delante de todos para poder tener la posibilidad de entrar completamente desnudo al Jordán. No hay duda que sus carnes quedaron a la vista. No hay duda que sus llagas quedaron a la vista. En este acto de humillación de Naamán, no hay duda que Dios también lo estaba mirando. Y yo me imagino ahí, primera zambullida. No sé si en la primera zambullida se vio algo. Segunda zambullida en un acto de fe. Cada zambullida que Naamán hacía era un acto de fe delante del Dios vivo. Qué maravilloso tiene que haber sido cuando en la séptima zambullida Naamán sale como con la carne de un niño. Naamán, el altivo, ahora era un muchacho. Había sido completa y absolutamente sanado por el poder del Dios Todopoderoso que está en este lugar. Y dice el relato bíblico, y volvió, versículo 15, 16, 17, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente, y mire lo que dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Gloria a Dios por ello. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante, nuevamente,
tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Naamán, aquel hombre orgulloso, ya había pasado por las aguas. Y una vez que salió de las aguas, ya no era aquel hombre orgulloso. Ahora él mismo se identificaba como siervo del profeta. Aquel hombre general del ejército, ahora le dijo al profeta: entiendo que aquí tú sirves a un Dios que es real, y yo soy tu siervo. Podemos ver entonces que el milagro maravilloso que acabamos de presenciar nos lleva a un milagro aún más grande. Naamán no solo fue sanado de la lepra externa. Mi hermano Jonathan, hace un rato, tocando el tema de aquel leproso limpiado por Jesús, nos dice también que hay una lepra más terrible aún. La lepra con la cual nacimos todos nosotros. Y Naamán fue limpiado también de su lepra, la lepra de su alma. Y al igual que el leproso agradecido que nosotros podemos ver en Lucas capítulo 17, el general sirio volvió donde Eliseo y con lo que le dijo dio a conocer que su corazón también había sido tratado. De hecho, el hecho de querer llevarse 2 cargas de mulas desde la tierra de Israel a su tierra ya en Siria, nos da a entender un contexto cultural e histórico de ese tiempo en que los dioses eran territoriales. Él iba a llegar a su país donde había otro Dios, todavía no alcanzaba a comprender que el Dios de Israel era el Dios de todo el mundo. Pero poco a poco estaba empezando a comprender que este Dios que había conocido era un Dios que no tenía igual. Dice que él le dijo: quiero llevarme 2 cargas de mula. ¿Para qué? Quería llegar allá y muy seguramente armar un altar donde podría y donde tenía la posibilidad de adorar a Dios. Por eso él dice: no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y no voy a sacrificar holocausto ni ofrecer sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Hay un hombre llamado Peter Leibert, un teólogo presbiteriano norteamericano, que dice que la historia de la conversión de Naamán es una de las más detalladas, sociológica y psicológicamente más ricas de la Biblia. Casi por primera vez, la Biblia describe el cambio de mente y de corazón, así como también el cambio de estatus que ocurre cuando un pecador se vuelve al Dios de Israel. La historia de Naamán, mis amados hermanos, nos ofrece una preciosa mirada hacia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue nuestro Señor que, cuando principiando su ministerio en una de las sinagogas de Nazaret, dijo a los oyentes: y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 27. Ahora, es importante ver la respuesta de los oyentes de esta predicación de nuestro Señor. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Fue la misma respuesta de un Naamán sin conocer a Dios. Dice que todos en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Porque Jesús estaba tratando directamente con el orgullo de sus almas, con el orgullo de sus corazones. Jesús estaba tratando con la lepra que estaba en el corazón de todos los oyentes ese día en la sinagoga. Porque el Evangelio es así, mis hermanos. El Evangelio trata directamente con nuestro orgullo, directamente con nuestra autosuficiencia. No podemos entender que tenemos que no hacer nada para alcanzar salvación. Nos cuesta comprender que el Evangelio es solo por fe en aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El profeta Isaías describe la condición del hombre natural en la cual nacimos todos en Isaías capítulo 1, versículo 6, de la siguiente manera: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana,
sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta era la condición de todos nosotros. Estábamos destinados, hermanos, a que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, esta lepra presente en nuestras almas desde nuestro nacimiento nos llevara directamente a la muerte. Esta lepra que sigue infectando hoy por hoy a este mundo es una lepra que en muchos es completamente vistosa. Una lepra que ha causado estragos a ojos de todos, que ha destruido matrimonios, que ha causado separaciones, enemistades entre padres e hijos, encerrados a muchos en cárceles de maldad. Pero en otros, esta lepra es absolutamente silenciosa, casi imperceptible, al igual que Naamán, cubierta bajo ropajes de lujosa moralidad, cubierta bajo ropajes de tradición religiosa. Pero todos, sin excepción, estábamos destinados a un destino único y terrible, a la muerte. Pero un bendito día, Dios apareció en nuestras vidas. Un bendito día, cuando estábamos ya consumidos por esta lepra maligna, al igual que Naamán, Dios permitió que este mensaje llegara a nosotros. A lo mejor una muchacha sin nombre, a lo mejor un criado, a lo mejor un mensajero, llegó con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestras puertas, a nuestros oídos. Y este mensaje nos llevó directamente a las puertas de un mejor profeta. Porque no solamente es profeta, él también es rey, él también sacerdote. Y este profeta, que ya en el Antiguo Testamento había mostrado amor por los leprosos, ¿se acuerdan ustedes de Isaías en su visión? Mi hermano Jonathan nos dijo una clave. ¿Qué es lo que gritaban los leprosos cuando entraban en presencia del pueblo? ¡Inmundo! Isaías, en su visión en Isaías capítulo 6, dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Isaías estaba declarando leproso también. Pero podemos ver la gracia de nuestro Señor. Cuando Isaías esperaba caer muerto, solo por gracia y porque el mediador estaba sentado en su trono. Solo por esto, Isaías pudo ser limpiado de su inmundicia. También nuestro hermano Jonathan nos contaba del rey David, después de que pecó, después que fue confrontado por el profeta Natán, después de que la misericordia de Dios vino sobre su vida en arrepentimiento, él pudo escribir el salmo más maravilloso que podamos nosotros comprender de un hombre arrepentido, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Lo que decía mi hermano Jonathan en el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hacía alusión a este rito de purificación con hisopo para aquel que había sido leproso. David estaba diciendo: yo fui un leproso, pero Dios me puede limpiar. Dios me puede limpiar, así como está ordenado en el Levítico. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ahora, en la medida que este profeta maravilloso caminó en medio nuestro, su misericordia se hizo cada vez más patente. Pudimos ver cómo él podía darle vista a los muertos, cómo él podía, levantar muertos, darle vista a los ciegos y también limpiar leprosos. Lo vemos en estos 10 leprosos, como uno volvió arrepentido. Lo vemos cuando, de acuerdo al relato que vimos en la lectura antifonal, Jesucristo le dijo: quiero, sé limpio.
Lo que decía el Levítico, si uno tocaba a un leproso, iba a ser ceremonialmente impuro. Por eso todo el mundo se arrancaba de un leproso. Pero Jesucristo, cuando lo tocó, la inmundicia del leproso no se le pasó a Jesucristo. La santidad de nuestro Señor fue transferida a aquel leproso, porque todo lo que Él toca lo hace limpio. Bendito sea su nombre para siempre. Podemos ver entonces que la profecía escrita 740 años antes de su nacimiento, Isaías ya nos decía en el versículo 4 y 5 del capítulo 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es Jesús. Él es nuestro Rey. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro profeta. Él no nos envía ningún Jordán. Él dice, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ríos hay muchos, pero ninguno como Él. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El profeta Eliseo, movido por el Espíritu Santo de Dios, no quiso recibir dádiva alguna por el milagro realizado por Naamán. Y qué bueno que haya sido así. Porque si hubiese aceptado dádiva, si ahora tenemos hombres amadores del dinero disfrazados de cristianos, ¿cuánto más sería? Pero lo que el Señor nos quiso dejar claro, no importa lo rico que podamos llegar a ser, no tenemos nuestra vida ni nuestra salvación comprada. Y yo creo que esta semana lo tenemos todo más que claro, ¿cierto? Con las noticias terribles que pasaron durante la semana. El dinero no puede comprar nuestra vida. El dinero no puede garantizar en qué momento vamos a partir. Y por ningún motivo, el dinero puede comprar nuestra salvación. Pero también, no importa qué tan pobre usted puede llegar a ser o yo puedo llegar a ser. Porque no hay miseria alguna que pueda ocultarnos de este gran Rey. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mis estimados hermanos, si usted era de los que estaba muerto por la lepra de su alma y conoció la inmensa gracia y misericordia de Dios, que como dice Efesios es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Si esa es su condición, yo le invito a que alabe a Dios ahí donde se encuentra, porque Él tuvo misericordia de usted, porque es un amor inmerecido, porque es una gracia que nosotros no merecemos, pero Él puso sus ojos de amor sobre nosotros. Debemos alabarle a Él, porque hemos sido lavados de nuestra lepra. Pero si todavía anda con la lepra a cuestas, si todavía sabe que no ha sido limpiado de su lepra, si todavía a lo mejor se está usted guardando bajo ropajes, solamente ropajes de cristiano, permítame decirle, a lo mejor un poco entrometido, pero quiero ser como aquellos criados que detuvieron a Naamán. Por favor, no tiene que ser así. Vuélvase a las aguas. Vuélvase a las aguas. Jesucristo lo está esperando. El que nos ha limpiado, también le puede limpiar a usted. Si hay alguien aquí en medio de la congregación que no ha conocido a Cristo, esta puede ser
la oportunidad. ¿Por qué? Porque Él es real. Él realmente puede limpiar su lepra. Tengo que decirle que va día tras día a pasos agigantados a una muerte eterna, pero no tiene que ser así. Vuélvase a las aguas. Que el Señor les bendiga. Pero quiero despedirme con un versículo, yo quiero que quede sonando fuerte en sus corazones. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre Todopoderoso, bendito Señor, bendito Salvador, venimos delante de tu presencia una vez más en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra una vez más nos ha hablado a tiempo. Padre mío, un día tú tuviste misericordia de nosotros. Un día nos diste vida cuando estábamos muertos en delito y en pecado. Pudimos darnos cuenta, Señor, que la lepra que llevábamos era una lepra incurable. Pero pudimos darnos cuenta también que tú eres rico en misericordia y limpiaste nuestras vidas. Y ahora nos has puesto en este camino de santidad. Y tenemos, Señor, la esperanza de que por muy torpe que seamos, tú vas caminando a nuestro lado y no nos vamos a extraviar de él. Bendito sea tu nombre para siempre. Te ruego, Señor, bendice por misericordia esta palabra que en esta mañana se ha hablado a la congregación. Bendícelo grandemente en nuestros corazones. Sigue hablando, aún en el silencio de la noche. Sigue hablando a nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestro entrar, nuestro salir, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro pensamiento, tú conoces nuestra vida, tú conoces hasta lo más profundo de las intenciones de nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que tú puedas seguir limpiando, Señor bendito, a los que todavía no te han conocido. Aquellos, Señor, que vienen a la iglesia porque sus padres los traen solamente. Permite, Señor, que por medio de esta palabra, Señor, nazca en ellos el deseo de buscarte. Este arrepentimiento que viene también directamente desde los cielos como un regalo, sea sobre sus vidas, Señor, para que puedan clamar a ti y puedan venir a este río de agua viva, Señor amado. Bendice, Señor amado, esta congregación. Bendice a mis hermanos que también están, Señor, fuera de ella en este momento por distintas razones. Bendice también a los que podrán escucharla a través de la plataforma, porque tu palabra es viva, Señor. Tu palabra, Señor amado, es eficaz. Bendice entonces, Señor, este servicio. Te lo pedimos humildemente en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.